Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Casi 4 millones de españoles nos han puesto en esta Cámara para frenar absolutamente todas las tropelías que lleva a cabo el Gobierno que estamos sufriendo. En todos los ámbitos. Tanto en el ámbito que nos va a ocupar en el debate de ahora, como en el ámbito del ataque a las instituciones tan grave que estamos viviendo los últimos días. Y les aseguro que no vamos a parar hasta devolverle la voz a los españoles, que es a quienes les pertenece. Bueno, el objeto del debate que iniciamos ahora es la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vox para la modificación de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de bases del régimen local. Esta iniciativa es crucial para abordar uno de los problemas más importantes que está sufriendo nuestro país los últimos años, que es de sobra conocido por ustedes y de sobra negado por ustedes recurrentemente, que es el problema de la inmigración masiva. Una de las circunstancias que permite, una de las puertas abiertas en este sistema de las fronteras abiertas, es también la puerta abierta que existe en el sistema de vecindad civil de algunos ayuntamientos. Y es que en los casos de ocupación y de inmigración ilegal hay algunos ayuntamientos en los cuales empadronarse resulta demasiado sencillo. Y al final esto constituye un fraude a nuestro sistema público y un fraude, en definitiva, a nuestro sistema de servicios sociales. Señorías, en este debate me gustaría que abordáramos un tema que está muchas veces en sus bocas y que, sin embargo, parece que la mayoría de ustedes carecen del sentido básico o de los elementos básicos, de la noción más elemental de lo que constituye la justicia social. Señorías, la justicia social no es acabar con el hambre en el mundo, porque es imposible. La justicia social no es acabar con el hambre en el mundo con unos presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales del Estado de España, porque es imposible. Y decir lo contrario no es otra cosa que mentirle a los españoles, es un acto de hipocresía. Señorías, la justicia social no es traer a 7 millones de africanos sin recursos a nuestro país, porque lo diga un ministerio, porque lo diga una serie de poderes económicos, que ante el declive demográfico de Europa necesitamos mano de obra esclava y masiva para cubrir los empleos precarios. Señorías, justicia social no sería esto, porque es de sentido común, que aunque sea común, lamentablemente es el sentido menos habitual en esta Cámara. Es de sentido común que si los próximos años traemos a 7 millones de africanos sin recursos a nuestro país, no estaríamos disminuyendo la pobreza, sino que la aumentamos exactamente en 7 millones de personas. Pero también es una noción muy elemental de justicia social que pretender traer a 7 millones de personas sin recursos a nuestro país también es un acto de hipocresía cuando en España, y a la luz de los últimos datos, existen 13 millones de personas en riesgo de exclusión social y de pobreza. Es un acto muy grave de hipocresía y es absolutamente contrario a la justicia social. Señorías, justicia social sería ayudar a estas 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Justicia social sería acabar con el 2,5 millones de personas en pobreza severa. Justicia social sería construir las 3,5 millones de viviendas de protección oficial que todavía hacen falta en España, solo para estar a la media de los países europeos de nuestro entorno. Justicia social sería acabar verdaderamente con la pobreza energética. El otro día tuve ocasión de visitar, como hacemos todos frecuentemente en nuestra actividad política, un centro residencial con personas con alta discapacidad y altamente dependientes, en este caso intelectual. Y este centro en concreto
porque sí vemos grandes cifras en los presupuestos generales del Estado, pero cuando vamos a las asociaciones pequeñas, cuando vamos a las residencias pequeñas, observamos cómo verdaderamente la justicia social está muy lejos de lograrse. Un centro que tenía dificultades para pagar las facturas de la luz y que facturas de la luz recientes ascendían a 8.500 euros. Un centro que hace una labor social en cada uno de los municipios de España y que si los políticos no estamos para arreglar la vida a la gente que verdaderamente lo necesita, los políticos no servimos para nada. Señorías, ¿no se dan cuenta de que no solo estas 13 millones de personas en riesgo de pobreza o los 2 millones en pobreza severa o los pequeños centros como el que les acabo de contar que existen en prácticamente todos los municipios de España no tienen cubiertas sus necesidades básicas? ¿No podemos permitirnos acoger a 7 millones de personas sin recursos de otros países? ¿No se dan cuenta de la enorme y gigantesca hipocresía que es esto? Una consultora recientemente, GIS, ha hecho un estudio que indica que los extranjeros, que es de sobra conocido por ustedes, son en torno más o menos al 11,4% de la población, consumen en torno al 50% de las ayudas públicas destinadas a la pobreza. Es decir, que la mitad de las ayudas públicas en España no las estamos utilizando para justicia social, las estamos utilizando para abrir las fronteras y dañar a los españoles más vulnerables. Señorías, el padrón, lamentablemente, es la herramienta utilizada para el acceso a las ayudas públicas de manera fraudulenta. Y es una herramienta que además a ustedes les conviene, ¿no? Porque al fin y al cabo supone un efecto llamada y ustedes pueden seguir bailándole el agua a los poderes económicos internacionales. Señorías, ustedes viven muy bien en sus manuales de teoría política, ustedes viven muy bien en su idealismo, pero se lo decimos todos los días, pero cada día lo comprobamos con mayor vehemencia. Viven alejados de lo que sienten y sufren los españoles en sus barrios. En sus manuales ustedes vienen a decir que integrarse y trabajar, que pueden venir cientos y cientos y miles y cientos de miles de personas a integrarse y a trabajar en un eventual y mágico multiculturalismo en el que da igual la procedencia cultural. Y esto también es mentira. Si hicieran menos caso a sus manuales de teoría política y más caso a lo que sufren los españoles humildes en sus casas, se darían cuenta. Lo hemos explicado 1000 veces, lo vamos a volver a hacer sin cansarnos, porque para eso nos han puesto aquí tantos y tantos españoles que lo sufren a día. Inmigración y delincuencia están relacionados, y esto es sentido común y es criminología elemental. Señorías, existe un factor de delincuencia que sí que es cultural. Existe la delincuencia importada, existen formas de delincuencia que son posibles en muchos países de nuestro entorno y que no son característicos de nuestra cultura. Pero también existe un aumento de la delincuencia común, que también es una noción elemental de criminología, porque es normal que aumente la delincuencia común cuando traemos masivamente personas de lugares en que hay formas de delincuencia común, como puedan ser las violaciones, que se dan 80 veces más que en nuestras sociedades autóctonas. Es criminología elemental y es sentido común, y lo diremos en todas y cada una de las ocasiones que podamos. Sin embargo, hoy me gustaría detenerme en una de las grandes perdedoras del debate de la inmigración masiva, las mujeres. Hay una gran diferencia entre la civilización europea con otras culturas contrarias, y es que para la civilización cristiana la mujer siempre ha sido el alma de Europa. Sin embargo, para otras culturas la mujer es la esclava del hombre. Y ustedes están importando masivamente personas de estas culturas. Si ustedes importan masivamente personas de Nigeria, de Malaui, de Suazilandia, de Zimbabue, de Camerún, de todos estos países, van a ver en nuestras calles costumbres de estos países.
En España ya podemos ver la mutilación genital femenina. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, con arreglo a datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 3.652 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Gracias a sus políticas de fronteras abiertas, en España también estamos viendo niñas en riesgo de matrimonios forzosos. Hay otras culturas que tienen también figuras institucionales como la poligamia, que también son tremendamente injustas con las mujeres. Crímenes de honor, todos hemos visto vídeos de lapidaciones absolutamente brutales en Nigeria. Y esta es una cultura que no debemos respetar, que debemos combatir, porque está en nuestros orígenes y está en nuestra naturaleza. Combatir una barbaridad como pueda ser una lapidación o un matrimonio forzoso. Ustedes también dicen muchas veces que son, ¿cómo eran las nietas de las brujas que no pudimos quemar o algo así dicen, ¿no? Bueno, hay países en los que verdaderamente se sigue quemando a mujeres por prácticas de brujería. Ustedes están importando masivamente gente de esos países aquí. En sus manuales de teoría política también dicen que la ocupación es un problema de los poderosos, de los bancos y de los fondos de inversión, ¿no? Y, sin embargo, un gran volumen de ocupación lo que obedecen a otra realidad muy diferente. La ocupación está en manos de mafias que se aprovechan del sufrimiento humano, que se aprovechan de la pobreza y que comercian con la gente que no tiene un techo, que no tiene un refugio. Ustedes, señorías, le bailan el agua a esas mafias que convierten edificios en supermercados de droga y prostitución, que destrozan barrios donde antes, mejor o peor, por lo menos se podía vivir. Señorías, vivir en un barrio seguro no debería ser un privilegio para ricos. Ustedes lo han convertido en eso. Lo han convertido en un lujo al alcance de muy pocos. Y si algún día cierran sus manuales de política, señoría, ya termino, debe finalizar, señor presidente. por favor, su tiempo ya ha terminado. Si algún día cierran sus manuales de política y dejan de hacerle el trabajo sucio a las mafias y a los poderosos y salen a la calle, verán que tenemos razón. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, presidente. La extrema derecha nos dice que cerremos nuestro manual de teoría política, pero escuchándoles parece ser que su manual de teoría política es el Mein Kampf. Señorías, entre ayer y hoy, los ultras, la extrema derecha, ha registrado o defendido en esta casa casi 10 iniciativas de puro odio contra las personas migrantes. Y hoy la extrema derecha habla de vivienda, habla de personas pobres, cuando cada día está votando contra la gente pobre, contra el acceso a la vivienda. Me dirijo ahora directamente a las personas migrantes que pueden que me estén escuchando, me estén viendo ahora mismo. El padrón es un derecho, amigo, amiga, migrante. No pueden negaros el padrón. El empadronamiento es un derecho tuyo, aunque no tengáis papeles, aunque no tengáis la residencia. Es un derecho tuyo, persona migrante. Y a la vez, persona migrante, el ayuntamiento tiene la obligación, también jurídica, de empadronarte, querida persona migrante, aunque no tengas papeles. Si resides en el municipio y lo solicitas, el ayuntamiento te tiene que empadronar con independencia de tu nacionalidad, persona migrante, de tu estatus legal, el título por el cual ocupes una vivienda o tu situación administrativa o la situación legal de la vivienda o la situación física de la vivienda es un derecho. El derecho a ser inscrito en el padrón es la puerta de acceso a otro conjunto de derechos y, por lo tanto, su vulneración
puede suponer la vulneración de otros derechos asociados, incluso constitucionales, y sometidos a la protección del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Derechos fundamentales como el derecho a votar, a ser candidato en unas elecciones, el derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho a iniciar una consulta popular y el EP regularización, ya que mañana viene aquí a Madrid. El derecho a iniciar, sí, iniciativa legislativa popular para regularizar la situación administrativa de más de 500.000 personas. Ha conseguido casi 700.000 firmas y mañana estará aquí. El derecho a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a la inserción laboral, pero también derechos de extranjería, como derecho a reagrupación familiar, derecho a la regularización, permiso de residencias, etcétera, etcétera, etcétera. El padrón es un derecho. Todavía hay trabas burocráticas que aplican muchos ayuntamientos en toda España al empadronamiento, incumplen la normativa vigente sobre el acceso al padrón. El Fórum de Síndics y Síndicas, Defensores y Defensoras Locales de Cataluña dice que impedir o poner obstáculos al empadronamiento de las personas en el municipio donde residen no solo es dificultar el ejercicio de derechos y obligaciones, sino que también puede obstaculizar derechos fundamentales, especialmente de colectivos vulnerables. Por eso, se impone una interpretación y aplicación para la legislación de empadronamiento, especialmente en aquellos ámbitos donde hay un margen de valoración en manos municipales, guiadas también delimitadas por varios principios del derecho. Tengo varios aquí, pero no me da tiempo decir. Ninguna instrucción política dirigida a la administración formalmente o informalmente puede utilizar el padrón para finalidades diferentes a las establecidas en el ordenamiento jurídico, como por ejemplo para reaccionar contra ocupantes de pisos, de casas, etcétera, o reducir el empadronamiento de personas extranjeras. Eso dice la normativa. Dicho eso, mi grupo parlamentario afirma lo siguiente, entre otras cosas. Primero, que todos los ayuntamientos deben limitarse a empadronar a todos y todas las vecinas inmigrantes y no les corresponde a los ayuntamientos hacer ninguna comprobación sobre la legalidad de su residencia. Segundo, que los ayuntamientos sean flexibles con la acreditación de la identidad de la persona y que acepten fotocopia del pasaporte cuando no lo tenga vigente y que acepte el resguardo de solicitud de asilo como identificación a las personas solicitantes de asilo y menores no acompañados y que empadronen a todas las personas que no tengan contrato de alquiler o estén ocupando infraviviendas, la gente que no tiene dónde vivir. Asentamientos, caravanas, cuevas, parques, etcétera, independiente de condiciones legales o sanitarias de esas, puesto que los ayuntamientos no tienen competencia para juzgar cuestiones de propiedad sobre la vivienda. Que se permite el empadronamiento sin domicilio fijo, utilizando la modalidad del domicilio ficticio, tal como recoge la resolución del 30 de enero del 2015 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadísticas y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y entidades locales sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión de padrón municipal y así cumplir la normativa en vigor anteriormente mencionada por mí misma. Que el empadronamiento sin domicilio fijo tenga el mismo reconocimiento y valor, así como la misma duración que el resto de los empadronamientos. Que las visitas de comprobación de residencia, importantísimo, sean realizadas por funcionariado sin uniforme, así evitando un trato discriminatorio e intimidante. Lo que se está haciendo en Melilla ahora, eso se está haciendo en Melilla, eso es importantísimo que no pase. En todo caso, señorías de la ultraderecha, no hay mayor ocupa y delincuente quien durante 40 años ocupó la zarzuela. Muchas gracias. Gracias. Al final. Sí. Por el artículo 71.1, por determinadas alusiones vertidas contra este grupo parlamentario,
Sí, señoría, si me permite... No, dígame exactamente a cuál se refiere. Sí, Sí, la diputada de Esquerra Republicana ha dicho que la guía política del grupo parlamentario Vox es el Mein Kampf y se ha dirigido... Entiendo, señoría, entiendo ya a lo que se está refiriendo. Si me permiten el símil futbolístico, he acudido al VAR y comprobando exactamente lo que ha dicho la señora Carballo Danta, que tengo aquí delante, no hace ninguna alusión directa a ustedes, a ningún grupo parlamentario, ni tampoco a ningún miembro de la Cámara. Por tanto, continuamos la sesión. Señoría, no es así, señoría. Muchas gracias. Continuamos, señoría. Muchas gracias. Insisto, no hay alusión a ningún grupo de la Cámara ni a ningún miembro de la Cámara. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día. Continuamos con el... Señoría, siéntese. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. No tiene la palabra, siéntese. Siéntese.